Bienvenidos a Between Minds. Imaginad esto por un momento. Vais conduciendo de vuelta del trabajo, giráis en vuestra calle, aparcáis, apagáis el motor y de repente os da un escalofrío por todo el cuerpo. Sí, ese momento exacto en el que te das cuenta de que no recuerdas absolutamente nada de los últimos 20 kilómetros. Exacto, nada. Ni haber frenado en aquel semáforo rojo, ni haber tomado la salida de la autopista. Cero recuerdos. Y claro, en ese silencio dentro del coche surge una pregunta que es bastante aterradora. Si tu mente consciente estaba, no sé, pensando en la reunión de mañana, ¿quién demonios estaba conduciendo un vehículo de más de 1000 kilos a 100 por hora? Es una imagen tremenda y muy real. Totalmente. Bueno, bienvenidos a Between Minds. Hoy nos embarcamos en una exploración profunda, muy profunda, sobre la biología de nuestras decisiones. Vamos a basarnos en el texto El dueño oculto, un análisis brutal que explora cómo tu subconsciente controla el 95% de tu vida. Y nuestra misión en esta charla es básicamente diseccionar a ese conductor invisible. Y fíjate que es una misión que desafía por completo lo que consideramos nuestra identidad. Porque, a quienes nos escuchan, igual que a nosotros, nos encanta pensar que somos agentes 100% racionales. Claro, que tenemos el volante. Eso es. Creemos que cada elección financiera o cada vez que saltamos a la defensiva con nuestra pareja es el resultado de un análisis lógico. Pero la neurobiología que vamos a desgranar hoy desmonta esa ilusión. O sea, nos demuestra que el libre albedrío, tal y como lo entendemos, es muchas veces una simple narrativa reconfortante. Una historia que nos contamos después de que el cuerpo ya haya decidido. Ostras, la narrativa que nos contamos. Esa es la clave. Porque para entender la magnitud de esta ilusión, tenemos que hablar de puro poder de procesamiento. Y aquí es donde los datos de este documento me obligaron a replantearme todo. Los números son de locos, sí. Son de locos. A ver, todos conocemos la famosa metáfora del iceberg, ¿verdad? La punta visible es la mente consciente, ese mísero 5%, y la inmensa masa de hielo sumergida es el subconsciente, el 95% restante. Pero es que los porcentajes se quedan cortos. Si hablamos de bits de información por segundo, la mente consciente, esa voz que ahora mismo está procesando lo que digo, maneja unos 50 bits por segundo. 50. Que computacionalmente hablando es una anécdota. 50 bits por segundo te dan para mantener esta conversación, recordar un número de teléfono un ratito o decidir si te apetece un café. Es como una linterna muy potente pero con un haz de luz finísimo. Solo iluminas una cosa a la vez. Ya, pero mientras esa pequeña linterna ilumina la taza de café, en la oscuridad de tu sistema el subconsciente está devorando 11 millones de bits por segundo. 11 millones frente a 50. Es una paliza absoluta. Es que para ilustrarlo, imaginad que el procesamiento subconsciente es toda la infraestructura de Internet global. Cables submarinos cruzando océanos, granjas de servidores procesando inteligencia artificial, la bolsa de Tokio operando en milisegundos, todo a la vez sin colapsar. Sí, el mundo entero conectado. Exacto. Y mientras tanto, nuestra mente consciente es un ordenador de los años 90, uno de esos de torre beige, conectado a un módem de los que hacían ruido al marcar, intentando descargar una imagen pixelada, línea a línea. Y lo irónico de todo esto es que nosotros, sentados frente a ese monitor antiguo, nos creemos los dueños de toda la red global de Internet. Me parece una analogía brillante, de verdad, porque refleja perfectamente la arrogancia de nuestra mente consciente. Pero, y esto es fundamental aclararlo, esta disparidad entre 50 y 11 millones no es un fallo de fábrica. ¿No somos un producto defectuoso entonces? Para nada. Es un imperativo absoluto de supervivencia biológica. Piénsalo bien. Si el cerebro intentara procesar de forma consciente la dilatación de vuestras pupilas según la luz, el ritmo cardíaco, la temperatura de cada milímetro de piel, el equilibrio del oído interno y además decodificar los microgestos de la persona que tenéis delante, Colapsaríamos. Pantallazo azul al instante. tal cual.
El sistema nervioso central entraría en colapso por sobrecarga en milisegundos. O sea que delegamos el control del vehículo de 1000 kilos porque si tuviéramos que conducir pensando en cómo se inyecta la gasolina en cada cilindro del motor, nos estrellaríamos en la primera curva. Exactamente. Hay que entender que el cerebro es la máquina más sofisticada que conocemos, pero su coste de mantenimiento es, bueno, desorbitado. Pesa apenas un 2% de nuestra masa corporal. 1,5 kilos más o menos, ¿no? Consume el 20% de la energía de todo tu cuerpo. El 20% del oxígeno y la glucosa se van ahí arriba. En un entorno evolutivo donde cazar costaba la vida y la comida escaseaba, tener un órgano tan caro encendido al 100% era una sentencia de muerte segura. Así que la biología hizo algo increíble. Desarrolló un mecanismo implacable de ahorro energético. Y ese mecanismo, según el análisis, tiene un nombre técnico que me parece el auténtico protagonista de nuestra vida diaria. Hablamos de los ganglios basales, que suenan a enfermedad, pero son como el departamento de eficiencia extrema de nuestra cabeza. Los ganglios basales. Sí, son fascinantes. Son unos núcleos de neuronas interconectadas que están en la base del cerebro, y su trabajo básicamente es espiarte. Monitorean absolutamente todo lo que haces. Qué mal rollo, ¿no? Como un auditor interno. Un poco sí. A ver, cuando te enfrentas a una tarea nueva, por ejemplo, aprender a conducir, tu lóbulo frontal está al mando. Es la parte consciente. Consumes muchísima energía, te sientes torpe, sudas, te agotas enseguida. Pero los ganglios basales están ahí detrás, observando. En cuanto detectan que repites la misma secuencia de acciones un par de veces, dicen: vale, esto es un patrón predecible. Mantener al lóbulo frontal al mando es tirar glucosa a la basura. Vamos a automatizarlo. ¿Lo empaquetan? Exacto. Lo empaquetan neurológicamente y lo convierten en un hábito que se ejecuta en segundo plano, sin que te des cuenta. Vale. Entiendo que es la eficiencia llevada al máximo nivel. Pero claro, aquí tengo que pararte y hacer de abogada del diablo, porque esta lógica evolutiva me chirría bastante aplicada a nuestro día a día. Si los ganglios basales son la obra cumbre de la supervivencia para salvarnos la vida. Ya sé por dónde vas. Claro, es que ¿por qué desarrollamos rutinas que nos destruyen? O sea, entiendo que automatizar el caminar ahorra energía, pero ¿dónde está la ventaja biológica en automatizar el hábito de fumarse un paquete diario? ¿O por qué automatizamos la procrastinación masiva antes de un proyecto importante? ¿O el sabotear una relación de pareja que es sana? Si somos máquinas diseñadas para sobrevivir, ¿por qué instalamos programas de autodestrucción con tanto éxito? Es una pregunta buenísima. Y de hecho es la paradoja más dolorosa de ser humano. Para responderla hay que asimilar una verdad un poco dura sobre el subconsciente, y es que carece por completo de moralidad, y tampoco tiene visión a largo plazo. O sea, no le importa mi jubilación. A los ganglios basales les da exactamente igual si un hábito te va a destrozar los pulmones dentro de 20 años o si te va a dejar sin trabajo mañana. Lo único que evalúan en tiempo real es si ese comportamiento te ofrece un alivio inmediato a una tensión, o si te proporciona previsibilidad. Porque para el cerebro primitivo, lo predecible es seguro. Lo desconocido es muerte. Vale, prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer, literalmente. Pero eso me lleva a otra duda. ¿De dónde sacan el manual de instrucciones? Es decir, ¿cómo sabe mi subconsciente qué cosas me dan seguridad y cuáles son una amenaza? Pues para encontrar la base de datos original, tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que ir al periodo más vulnerable de nuestro desarrollo, desde que nacemos hasta los 7 años de edad aproximadamente. Es lo que en neurología llamamos la impronta temprana. Durante esos primeros años, la actividad eléctrica en el cerebro de un niño no se parece en nada a la de un adulto que está alerta. No usan esas frecuencias rápidas del pensamiento analítico. Su cerebro opera casi exclusivamente en ondas teta. Ondas teta. A ver, yo este concepto siempre lo había asociado a gurús de internet, meditación trascendental y cosas así, pero resulta que es pura electroencefalografía. ¿Qué significa exactamente que un niño de 4 años viva permanentemente en ondas teta? Significa que están en un estado de hipnosis natural. Las ondas teta son frecuencias de baja vibración. En un adulto sano solo entras en ese estado unos minutos antes de quedarte profundamente dormido o si eres un monje tibetano meditando. Es un estado de sugestionabilidad total y absoluta. ¡Wow! El cerebro está diseñado biológicamente para absorber cómo funciona el mundo, sin oponer resistencia.
El córtex prefrontal, que es donde reside tu sentido crítico, tu capacidad de dudar. El filtro, digamos. Exacto, el filtro. Pues a esa edad aún no está mielinizado, no está conectado del todo. Ostras, esto es demoledor si te paras a pensarlo. Significa que un niño de 5 años no tiene cortafuegos, no tiene un antivirus que le salte y le diga, oye, esto que acaba de gritar papá no es una verdad absoluta sobre la vida, es solo que ha tenido un mal día en la oficina, el niño es una grabadora con el botón rojo apretado sin parar. Como una ley inmutable de la física. Si un niño crece escuchando frases como el dinero es sucio, los ricos son unos ladrones, o que arriesgarse es de tontos, el niño no lo debate. Lo absorbe en estado de ondas teta y lo usa para construir los cimientos de su identidad. Fíjate en la ironía tan monumental que es esto. Nos deja un panorama donde tienes a adultos de 40 años, con sus másteres, directivos de multinacionales, emprendedores buscando rondas de inversión millonarias, y resulta que su arquitectura mental profunda está siendo gestionada por el software que instaló un niño de 5 años. ¿Es que es exactamente así? Un código escrito a base de malinterpretar conversaciones que escuchaba de fondo en la cocina de sus padres en los años 90. O sea, es como intentar ejecutar inteligencia artificial de última generación en Windows 95. Es una metáfora muy gráfica, pero es la cruda realidad biológica. Ese niño asustado o que simplemente no entendía el contexto, sigue ahí y tiene los dedos en el teclado del 95% de tus recursos mentales. Madre mía de locos. Pero a ver, antes de que entremos en la colisión entre el adulto y el niño, y sobre todo antes de que nos des la herramienta para hackear este sistema, dejadme hacer un inciso súper rápido y cercano. A todos los que nos estáis escuchando ahora mismo, si queréis seguir destripando estos temas y hackeando vuestra mente en futuras exploraciones, suscribíos al canal de Between Minds. Sí, y bueno, si sentís que toda esta información os está aportando valor y os está haciendo ver las cosas desde otra perspectiva, dejadnos un like por ahí abajo. Nos ayuda una barbaridad a seguir preparando estas charlas con el mismo rigor. Así es. Vale. Retomamos. Porque nos habíamos quedado en esa colisión frontal, el choque entre el adulto con sus másteres y el niño de 5 años. Ese abismo entre lo que la linterna del 5% quiere y lo que el océano del subconsciente permite. Y claro, aquí entra en juego el temidísimo autosabotaje. El gran fantasma de todos. Claro, porque tu mente consciente se levanta un lunes súper motivada y dice, voy a pedir ese ascenso, o voy a lanzar mi propia empresa, o voy a comprometerme por fin en una relación seria. Y de repente, ¡pum!, algo falla. Se te olvida mandar el correo más importante del mes, te quedas en blanco en una presentación clave, o te pones a discutir con tu pareja por cómo ha doblado una toalla. Sí. Y desde fuera, claro, parece que te estás boicoteando por pura estupidez o por mala suerte. Te dices a ti mismo que eres un desastre. Pero desde dentro, a nivel neurológico, lo que acaba de ocurrir es una operación de rescate absolutamente impecable. Un rescate. O sea, me autosaboteo para salvarme. Exacto. Tu mente consciente desea el éxito o la intimidad, pero tus ganglios basales revisan la base de datos de los años 90 y encuentran una alerta roja que dice, cuidado, destacar atrae críticas y dolor. O, cuidado, la gente con dinero acaba sola y amargada. Como su único trabajo es mantenerte vivo y a salvo, el subconsciente percibe esa meta tuya como una amenaza letal. ¡Ostras! Y para frenarte, no te avisa con un mensaje pop-up. Despliega sus mejores sicarios, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, que vienen a ser como unos filtros de gafas mal graduadas con los que vemos la realidad, ¿no? Nos hacen confirmar lo que ya creemos y rechazar lo que no encaja. Así es, son atajos irracionales puros y duros. Si tu subconsciente necesita que fracases en esa presentación para que te quedes en tu zona de confort, va a activar el sesgo de confirmación. Te va a hacer enfocar toda tu atención en esa única persona del público que está mirando el móvil con cara de aburrimiento. Y va a hacer que ignores por completo a las 30 personas que están asintiendo fascinadas. Ya, y de repente te entra el pánico. Claro. O te provocará una fatiga física extrema, un sueño letal, justo en el momento en que tienes que sentarte a redactar el plan de viabilidad de tu empresa. Los sesgos cognitivos operan desde las sombras, asegurándose de que la programación infantil se cumpla sin rechistar. Vale, visto así, te prometo que la sensación de impotencia es brutal. O sea, 50 bits de fuerza de voluntad intentando pelear a puñetazos contra un monstruo de 11 millones de bits que encima controla cuándo me siento cansada, qué veo y qué emociones siento.
Dame algo de luz, por favor, porque la ciencia no puede dejarnos con el diagnóstico de que somos prisioneros perpetuos de nuestra infancia. ¿Cómo le quitamos el teclado al niño de 5 años? Hay salida, no te preocupes. Y es que la revolución de las neurociencias nos ha traído el concepto más esperanzador de la biología, la neuroplasticidad. A ver, durante décadas, los médicos estaban convencidos de que el cerebro adulto era como el cemento seco, que llegabas a los 20 años y tu cableado ya era inamovible. Si eras una persona ansiosa, te morías ansiosa. El famoso yo soy así y no puedo cambiar. Exacto. Pero hoy sabemos, gracias a los escáneres cerebrales, que eso es rotundamente falso. El cerebro es plástico, es dinámico, tiene la capacidad física, tangible, de crear nuevas sinapsis, de engrosar áreas enteras de materia gris, y lo más importante, de podar y destruir las redes neuronales que ya no usas. Y esto ocurre tengas 20 u 80 años. La neuroplasticidad. O sea que el hardware de nuestro ordenador no está soldado. Podemos entrar al código fuente y sobreescribirlo. Literalmente. Pero a ver, quiero ser muy rigurosa con esto. No estamos hablando de ponerse frente al espejo por las mañanas, repetir 3 frases motivadoras y esperar a que el universo te lo conceda. Esto exige un esfuerzo metabórico real, ¿verdad? ¿Cómo se reescribe de verdad ese 95%? Requiere fuerza bruta consciente, sí. Hay que imitar la forma en que aprendíamos de niños, pero sudando la camiseta. La neurociencia nos marca 3 pilares innegociables para lograrlo: la repetición constante, la visualización detallada y el pegamento más fuerte de todos, la intensidad emocional. Hay un principio clásico, la ley de Hebb, que dice: neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Vale. Ponme un ejemplo visual para entender esto de las conexiones. Imagina que los circuitos de tus hábitos actuales, esos hábitos destructivos, son autopistas de 5 carriles perfectamente asfaltadas en medio de una selva virgen. A tu cerebro le encantan esas autopistas porque ir por ahí no gasta nada de gasolina, todo fluye. Ya. Entonces, intentar pensar diferente o intentar reaccionar con paciencia en lugar de gritar es como plantarte en el arcén de esa autopista, mirar la selva densa, sacar un machete e intentar abrirte paso a golpes. Es una tortura metabódica. El primer día que intentas no sabotearte, cortas 2 ramas y acabas reventado. Tu cerebro entra en pánico, te envía cortisol, te da estrés y te grita que vuelvas a la autopista de siempre, que es más seguro. Por eso el 90% de la gente abandona sus propósitos de año nuevo en febrero. La fricción es real. Pero si aguantas y pasas por ese camino de tierra todos los días, la repetición empieza a aplastar la hierba. ¿Y si a esa repetición le inyectas emoción genuina? Si le sumas emoción, el cerebro libera cócteles químicos, dopamina, oxitocina, que actúan como abono para esas nuevas conexiones. El subconsciente dice: parece que este nuevo camino es importante para la supervivencia, vamos a pavimentarlo. Y con el tiempo, los ganglios basales asumen esa nueva ruta como la opción por defecto. ¿Y qué pasa con la vieja autopista? La de la infancia. Pues por falta de uso la selva se la traga. Se llena de maleza, las sinapsis se deshacen y desaparece. Has reescrito tu propio código base. Ostras. Fijaos que esto que cuentas nos lleva a lo que en psicología del alto rendimiento se conoce como el estado de flow, la fluidez. Es ese momento mágico, ¿no? Cuando has sudado tanto abriendo el camino que de repente ya no hay fricción. Eso es. Los deportistas de élite viven por y para ese estado. Claro. Rafa Nadal no está pensando de forma consciente a cuántos grados tiene que girar la muñeca para hacer un revés. Ha forjado esa nueva ruta con tanta repetición y con tanta intensidad emocional en los entrenamientos que su mente consciente de 50 bits y su subconsciente de 11 millones de bits van totalmente sincronizados. El jinete y el caballo, por fin, son un solo ser. Me encanta. Es que alcanzar ese estado de flow en tu trabajo o en tus relaciones personales cuesta muchísimo al principio. Es abrir camino a machetazos. Pero el premio final es que por primera vez estás usando la central nuclear de tu subconsciente a tu favor, en lugar de que te esté boicoteando desde las sombras. Es el rendimiento máximo. No hay más secreto que ese. Bueno, creo que es una síntesis brillante. Transforma la neurociencia pura y dura en un mapa para la vida real. Si tuviéramos que empaquetar todo este análisis brutal de hoy en 2 ideas claras, creo que serían estas. La primera, que la vida que tienes hoy no es el límite de tu talento, es solo el eco de la programación que se instaló en tu infancia sin tu permiso. Y la segunda,
que entender cómo funciona la neuroplasticidad y tus ganglios basales convierte tu cambio personal en algo que va más allá de la simple motivación. Es una responsabilidad biológica y estratégica. El manual de tu propia máquina ya no es un secreto. Lo suscribo al 100%. Retomar el control de tu propia mente es, de lejos, el desafío intelectual y vital más importante que vais a enfrentar. Requiere un coraje inmenso lanzar esos 50 bits contra la fuerza del océano. Ha sido un viaje fascinante. Desde Between Minds queremos agradeceros a todos los que habéis prestado vuestra mente consciente hoy para procesar todo esto. Esperamos que la próxima vez que sintáis un miedo irracional a dar un paso adelante, recordéis quién está realmente pisando el freno. Seguiremos explorando los misterios de nuestra realidad en nuestra próxima charla. Hasta entonces, mantened la curiosidad bien despierta. Y bueno, antes de irnos, dejad que os deje una última pieza de este rompecabezas para que le deis vueltas. Hemos hablado del doloroso proceso de destruir la autopista de tu infancia para construir la tuya propia. Pero pensad en esto un segundo. Si toda vuestra personalidad actual, vuestras fobias, vuestros gustos y vuestros límites son solo el daño colateral de un programa instalado por adultos asustados cuando teníais 5 años, si logras reprogramar tu mente por completo, ¿sigues siendo tú? Buenas tardes y buena suerte. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.